Buenos días, ¿cómo están? Con una temperatura de 17 grados arrancamos el IDM aquí por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Amalia, buenos días. Aníbal, buenos días para vos, para todos los televidentes. El giro indebido que hace esta camioneta. Y el conductor, no sé, capaz no le haya visto. Y por lo sucedido, por lo que se vio en el video, él no le dio tiempo de reacción a mi hijo cuando él estaba viniendo en la moto. Y por el susto, capaz el conductor haya tomado la decisión de correr o no sé, por el momento. Capaz uno también se ponga en el lugar de ese conductor. Yo, por ejemplo, si no digo que quedaría auxiliarle a alguna persona, ¿verdad? Pero si de por ahí, por el susto, por el momento, capaz se me dé por instinto también darme la oída, pero eso no tendría que ser la reacción de la persona, ¿verdad? Pero ahora ya pasaron 2 días. Ustedes piden ayudar para poder identificarlo, por lo menos que él se acerque, que sepan quién es, conversar con él, porque ahora los gastos son inmensos lo que está provocando esto. Sí, los gastos son inmensos, ¿verdad? Pero la vida también de tu... La vida, sí, eso sí, lo más importante es la vida, el dar con el conductor no tanto, porque si pide disculpas ya no, para nosotros ya es suficiente. Lo que también me gustaría pedirle a la ciudadanía y a las autoridades que se pongan las pilas en hacer conciencia vial, en dar conciencia vial. Ya en segundos contactamos con Leila Jiménez, quien se encuentra en el departamento de la Cordillera, dándole seguimiento a esta intervención fiscal policial. Fiscales especializados, policías especializados también de la unidad antisecuestro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso de secuestro, que al final de cuentas, Leila, termina siendo un autosecuestro. Por lo menos eso indican los datos preliminares. Y tenemos todos los elementos para sostener de que podría tratarse de un autosecuestro. De hecho, es lo que nos decía el fiscal José Godoy y así también el propio comisario Nimio Cardoso. Decían que la denuncia se recepcionó el día de ayer, pero ya la desaparición de la mujer se dio hace cuestión de 2 días aproximadamente. Que se comunicaron con la familia mediante mensajes, un teléfono celular, diciendo que se trataba de miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, los que estaban llevando adelante este supuesto hecho de secuestro, donde la víctima o supuesta víctima es una mujer de 24 años identificada como Zunilda Benítez. Mediante la recepción de esta denuncia y los trabajos de investigación que llevaron adelante los agentes de la Policía Nacional, se solicitó la orden de allanamiento y se llegó hasta esta vivienda ubicada en la ciudad de Atirá. ¿Qué encontraron allí? A la mujer, la supuesta secuestrada de 24 años, descansando junto con un hombre de 28 identificado como Juan Gabriel Martínez Guzmán, a quien aparentemente conoció hace poco tiempo y supuestamente sería su pareja. Lo que nos decía primeramente el comisario Nimio Cardoso del Departamento Antisecuestro de la Policía. Sí, buen día. Sí, el día de ayer a la tarde la Oficina Regional del Departamento Antisecuestro recibe una denuncia de unas personas que como dije, denunciaron el secuestro de una de sus hermanas y adjuntaron una prueba de vida y una conversación de negociación que se estaba haciendo. Exigieron el pago de entre 80 y 100 millones de guaraníes por la liberación y simularon ser supuestamente familiares de integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ese hecho fue comunicado directamente al fiscal de la unidad especializada de antisecuestro del departamento de San Pedro, el doctor José Godoy, y ya ayer empezamos a hacer todos los trabajos técnicos. En la madrugada de hoy encontramos una casa donde ahora estamos, en la ciudad de Atirá, departamento de Cordillera, donde nosotros teníamos alto grado de sospecha que se encontraría esta persona, por lo cual solicitamos la orden de allanamiento correspondiente al Ministerio Público y ya a primeras horas de la mañana ingresamos en esta vivienda y encontramos a la persona que supuestamente estaba siendo secuestrada o que fue secuestrada en compañía de una persona de sexo masculino. Ante los elementos que encontramos a la vista y las primeras entrevistas y el nivel de inconsistencia, hoy día podemos tener un alto grado de sospecha de que podría tratarse de un autosecuestro, una simulación de hecho punible. Y bueno, en este momento todas estas evidencias quedaron a cargo del Ministerio Público
vamos a seguir ayudando en el proceso investigativo. ¿En qué condiciones le encuentran la mujer? Ella estaba descansando. Leila, podemos decir entonces que esta joven estaba descansando junto a quien sería su supuesto secuestrador. ¿Cuánto es lo que pidieron? ¿Y a quién? Se maneja una suma de entre 80 a 100 millones de guaraníes, es lo que nos decían las autoridades. La hermana, sobre todo, tienen una hermana, o esta mujer tiene una hermana que reside en España y aparentemente fue ella la que recibió la exigencia de depositar esta suma de dinero, porque según lo que nos mencionaba el fiscal, también la familia hace poco vendió un inmueble y manejaba cierta suma de dinero y aparentemente esta era justamente la exigencia, producto de esta venta era el dinero y esta es la exigencia de los supuestos secuestradores. Conversamos también con el fiscal José Godoy de Santa Rosa de la Guardia, departamento de San Pedro, quien tomó inicialmente la causa. Nos decía que incluso llegaron a identificar el lugar donde grabaron la supuesta prueba de vida y así también encontraron el teléfono celular con el que se filmó esta prueba. Lo que decía el fiscal José Godoy. En principio, ¿verdad?, se investigó como secuestro, así como bien lo estaba comentando el comisario Nimio, ¿verdad? Y a partir de ahora tenemos el autosecuestro, ¿verdad?, que también se tiene una perspectiva de pena hasta 10 años, ¿verdad? Vamos a analizar todo también con toda la documentación, ¿verdad?, que se va a proveer. Si bien es cierto, tenemos ya la información, ahora solamente se va a documentar, se va a pasar y nosotros estaremos ya iniciando, ahora estaremos rumbo a Santa Rosa de la Guardia para tomarle su indagatoria y posteriormente le imputaremos y solicitaremos lo que corresponda, ¿verdad? La que hace la denuncia es la hermana que se encuentra en España. Ella se comunicó, pero la que hace la denuncia es la hermana que se encuentra en Central. O sea, las dos hermanas sería, pero la que hizo su denuncia al final fue la hermana que está acá. Pero sí están en contacto con las dos hermanas, ¿verdad? Estuvimos en contacto con ellas, hicieron la denuncia. Nosotros a partir de esa denuncia, si bien es cierto, yo tengo entendido que la policía ya estuvo trabajando antes de eso, por una vez que se oficializó la denuncia. Leila, ¿llegó a explicarse por qué interviene el fiscal de Santa Rosa de la Guardia, ya que el hecho se produjo en Atirá, en Cordillera? Porque la mujer es oriunda de Guayaibí, específicamente Aníbal, de esa zona del departamento de San Pedro. Allí es que se recepciona justamente la denuncia, pero ya mediante el trabajo de investigación es donde llegan hasta esta vivienda donde se terminan encontrando a la mujer. Bueno, perfecto. Que que es vivienda del hombre, de la familia de este hombre de 28 años. O sea, ella vivía en Guayaibí y fue hasta Atirá, entonces, la casa de quien es su supuesto secuestrador. Bueno, y ahora tendrá que afrontar probablemente, o tendrán que afrontar, una imputación por simulación de hechos punibles. Gracias, Leila. Y lastimosamente tenemos que hablar de un nuevo caso de feminicidio. Esto ocurrió en las últimas horas en la zona de San Lorenzo. Lastimosamente la víctima en este caso es una joven de 26 años. Ella es oriunda del departamento de Caazapá. Su nombre es Nilsa Raquel Brites Garay. Hace 3 años aproximadamente, Nilsa llegó hasta la capital buscando mejores oportunidades. Comenzó a trabajar y últimamente lo hacía en una lomitería. Ella se encargaba de la cocina, de preparar los alimentos y estaba residiendo en un inquilinato que está ubicado allí en la ciudad de San Lorenzo. Una joven muy alegre, una mujer muy activa principalmente en las redes sociales. En este tiempo ella terminó conociendo a un hombre, Cristian David Romero, con quien tenía una relación de hace aproximadamente un año y medio. De hecho, ellos se mostraban juntos todo el tiempo, habían realizado viajes hacia la zona de Caazapá, donde ella es oriunda, compartían incluso esas imágenes, videos donde se les observan a estos dos juntos en reiteradas ocasiones. Aparentemente era un hombre bastante celoso y constantemente tenían discusiones
pero no hay una denuncia que se haya presentado previamente. Ayer, en horas de la tarde, entre las 5 y las 6 aproximadamente, el propietario de esta casa escucha un disparo, va hasta la habitación y allí ya encuentra el cuerpo de Nilsa, que estaba sin vida, tendida sobre la cama, y al lado estaba el hombre con el arma no muy lejos de él. Y le preguntó, ¿va el Aicoa? Y él quedó en silencio. Vamos a escuchar el relato del propietario de la casa, quien da una versión sobre cómo se habría dado este feminicidio. Las 5:30, casi las 6, porque yo estaba acostado, tomando mi mate porque estoy de reposo. Después usted desde su habitación escucha un disparo, ¿cómo actúa? Y corrí para verificar lo que pasaba allá. Y ahí me encontré con esta sorpresa que nunca imaginé, porque el tipo nunca tuvieron problemas así, nunca discusión. ¿Cómo se dice? Discusión entre parejas siempre hay, charla, ¿cómo se dice? Pero de esta manera... ¿Agresión, algo? Nunca. ¿Amenazas? La verdad que nunca. ¿Cómo fue la escena cuando usted entró a la habitación? Yo entré y le encontré a la señorita boca para abajo. Y el tipo estaba sentado en la cama. ¿El arma dónde estaba? El arma estaba debajo de su... ¿Cómo se dice? Sí, tipo, se sentó. No, del tipo. En la cama estaba el arma. Sí. Y yo como vi la escena le dije, la ella pueda, le dije, y ahí se levantó. Y ahí yo vi el arma y agarré el arma. Por mi seguridad también. Nilsa, decíamos, trabajaba en la parte de cocina con un señor que tiene su puesto allí en la zona de San Lorenzo. Y el propietario de este local relató de situaciones que se habían dado en otras ocasiones donde habían escuchado amenazas por parte del hoy detenido contra Nilsa. Vamos a escuchar también su relato sobre los antecedentes y lo que en el entorno laboral de Nilsa ya se venía a escuchar. Trabajaba conmigo en una lomitería. Yo era su patrón y ella mi personal. Y el tipo se iba también y tuvo muchas discusiones. Siempre tenía discusiones entre ellos. ¿En el lugar de trabajo? No se peleaban, pero así... Pero el tipo le quería mucho. Pero dijo luego que el día que se iban a dejar que le iba a matar luego. ¿Decía eso? Sí. ¿Cuándo escuchaste o cuántas veces? Y así, tipo bromeando, le decía eso. Bromeando. Nosotros tomamos todo normalmente, o sea que era broma. ¿Una actitud violenta en medio del trabajo? No tuvo tan mala, pero siempre bromeando le decía las cosas que el día que se dejen que iba a hacerlo así. El presunto autor de este hecho cuenta con antecedentes relacionados a hurto, lesión grave y varios otros hechos más dentro de su historial. Eso es al menos lo que logró levantar la policía, y vamos a escuchar también otros datos que proporcionaron los investigadores con relación a este caso. Y constatamos la presencia de una herida en la región parieto-temporal izquierda. Dicha herida es compatible con orificio de entrada del proyectil de arma de fuego. ¿Calibre 32? Sí, 7 milímetros de diámetro compatible con calibre 32. ¿De qué lado a qué lado, doctor? Y tiene orificio de entrada, pero salida no tiene. ¿En qué lado sería el...? No, izquierdo, parieto-temporal izquierdo. ¿El cuerpo va a ser trasladado a la morgue o ya queda a disposición de los familiares? No, se lleva a la morgue para un mejor examen físico y extracción de proyectil. Aparte, ¿otro tipo de lesiones, algo que haya notado? Presenta una escoriación en la región frontal que es producto de la caída que se produjo. ¿Golpes, nada? No. ¿Qué indica la dirección del proyectil? ¿Fue a traición, sometida, justiciada? ¿Cómo se puede entender? No podemos determinar todavía. Está en etapa de investigación. Bueno, ahí está lo que decía el forense. Lo que mencionaba la jefa, la encargada de la investigación, es que este hombre tenía ya antecedentes
también había dado algunos detalles sobre lo ocurrido. Ella recibió un disparo en la cabeza, un arma calibre 32. Y esta tarde, a las 2, en horas más, arranca la autopsia también para poder levantar más elementos. Ahora yo quiero hacer foco en lo que decía el ex jefe, que él manifestaba luego, bromeando entre comillas, que si se llegaban a dejar, la iba a matar. Creo que nadie en su sano juicio deja pasar ese tipo de comentarios. Es más, si acá alguien comenta algo así, creo que vamos a levantar la oreja, le vamos a hablar por lo menos, decirle no puedes decir eso ni en broma, no tenés que hacer eso, o sea, darle algún consejo a la otra persona. Y si notas que va más allá, que ya tiene un arma de fuego, un arma blanca, peor aún. Entiendo que es una muerte que se podía haber prevenido, entonces, compañeros. Lastimosamente no se hizo denuncia, pero sí pudieron haber advertido. Claro. Ella era una persona que vivía prácticamente sola, pues vino de Cazapá para trabajar a Asunción, tenía amigos, pero muchos quizás tomaban, así como decía, en broma nada más, pero quizás ya era un anuncio. Y este hombre, por lo que estábamos observando, tiene mucho historial ya, porque estaba viendo un hecho que se había dado en Limpio en el año 2016, donde una joven de nacionalidad argentina estuvo prácticamente incomunicada cuando estaba con el 2016, te estoy hablando, 10 años atrás. Y después ella tuvo que pedir auxilio por redes sociales para que fueran a buscarlo. Tiene antecedentes por hurto, tiene muchos antecedentes. Una persona que tiene problemas con la justicia y con las mujeres principalmente. Y tiene rasgos narcisistas, entonces también, Rolando, que la mayoría de los feminicidas lo tiene. Cuando se apoderan, creen que son dueños de la otra persona y termina en esto. Estamos hablando del 18, número 18 de lo que va de este año. Muchísimo es. Lastimosamente, acá tenemos la cultura de no entrometerse. Sí, sí. Prefiero no meterme porque eso me puede traer consecuencias, ya sea con el denunciado o la justicia en su momento me va a llamar a declarar, voy a perder mi tiempo y vaya uno a saber en qué va a terminar esto. Y por eso de repente muchas personas deciden no entrometerse y mantenerse calladas y aquí está el resultado. En las próximas horas se espera la autopsia, decía Rolando. A las 14 horas arranca la autopsia y fíjense también esa situación que se daba, el momento. Porque cuenta el propietario del lugar, que también es un efectivo policial, el dueño del inquilinato, y él estaba en su día de reposo, dice que él escuchó el disparo. Y el hombre dice que quedó en shock, quedó ahí quieto en la cama, sentado. El victimario. El victimario, y le preguntan, ¿el área Yapoa? Le dice, y él quedó en silencio, no dijo absolutamente nada, el arma a su costado, el cuerpo de Nilsa ahí boca abajo, y quedó en ese lugar. Decía él, tuve que sacar el arma por una cuestión de seguridad, apartar de ese lugar, pero acá por lo menos tampoco nunca habíamos escuchado. Parecía que después, con el transcurrir de las horas, fue asimilando lo que hizo, ¿verdad? Y le llegó a pedir a uno de los intervinientes también si podía salvarla a la mujer, ¿verdad? En medio de ese estado de shock que tenía. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa en el resultado de la autopsia. Vamos a cambiar de tema para hablar de esto, del tarot y los masajes a las drogas. Esto pasaba en el barrio Petiros y sería solo una fachada para la distribución de estupefacientes, por lo que fue allanado por la Senat. Encontraron cocaína, marihuana y pastillas de todo tipo. Gladys de Francisca Saucedo Serna tiene 40 años y es más conocida como Tía Morena. Ella tiene antecedentes por tráfico de drogas y aparece como la responsable de esta casa de masajes terapéuticos y spa espiritual ubicado en el barrio Petirosi de Asunción. Sin embargo, las sospechas sobre su actividad ilícita se acrecentaban a raíz de la gran cantidad de adictos que entraban y salían del local, que lejos parecían estar rehabilitados, relajados o salían con un semblante espiritual diferente. Lo llamativo fue 2 criaturas de muy corta edad, de 3 años. Esto es sumamente grave porque están al cuidado de estas personas y acá hay una cantidad de adictos. Es más, al salir ya nos encontramos con gente que estaba fumando marihuana y vamos a tomar también la medida con respecto a eso. El volumen, 1 kilo de cocaína en un centro de distribución o de microtráfico es mucho.
Es muchísimo porque son miles de porciones, estamos hablando de más de 1000 porciones. La cantidad de droga en montos inicialmente supera los 10 millones de guaraníes, pues además de la cocaína y las pastillas, la marihuana incautada también es de alta calidad. ¿Qué busca el joven que consume marihuana premium? Bueno, en términos sencillos, Alexis, es una droga mucho más potente, ¿verdad? Pega más fuerte que la convencional por el contenido de THC que tiene, una droga con un poder psicoactivo mucho más elevado. Estamos hablando de una marihuana convencional que tiene 2 a 3%, sin embargo, esta puede llegar a tener hasta 50%, entonces la diferencia es abismal. Tanto los detenidos como la droga fueron derivados a la base de operaciones de la SENAT. La inseguridad nuestra de todos los días, kilómetro 11, lado Acaraí, Ciudad del Este. Un local gastronómico fue visitado por 4 delincuentes. Esto ocurrió poco después de la medianoche. Estos hombres armados, con los rostros cubiertos y a bordo de 2 motos, ingresaron a este local y redujeron a todas las personas que se encontraban en el sitio. Los delincuentes se llevaron toda la recaudación, cuyo monto aún no fue determinado al momento de la elaboración del informe policial por el propietario. Igualmente llevaron una notebook, un teléfono celular y una motocicleta, propietario de uno de los trabajadores de este local gastronómico. Los autores huyeron del lugar, obviamente, en las 2 motocicletas en las cuales llegaron. Por supuesto, se dio intervención a la policía y esta, a su vez, al Ministerio Público. Estas imágenes de circuito cerrado podrían ayudar a identificar a estos delincuentes, aunque hay que decirlo que mirando estas imágenes resulta una tarea difícil atendiendo que tienen los rostros totalmente cubiertos. Y vamos a hablar de esta situación que se daba en el departamento de Canindeyú. Una humilde pobladora del distrito de Laurel denunció un procedimiento irregular con supuestos efectivos policiales, quienes habrían realmente cometido un robo en la vivienda. Doña Ángela Coco refirió que había ido al hospital para hacerse atender por un problema de salud y cuando volvió a su casa, ubicada en un asentamiento, la halló de patas para arriba. Sus vecinos le dijeron que efectivos policiales irrumpieron en busca de evidencias de un supuesto hecho delictivo. No encontraron nada de lo que buscaban, pero se llevaron esto, escuchen bien, 18 millones de guaraníes, producto de la venta de 2 toritos, y además de eso, se sentaron a comer como si ellos estuvieran en su casa. Utilizaron los insumos de la propietaria que se dedica a la agricultura. De terror lo que pasó en este asentamiento en el distrito Laurel. Casi cualquier evidencia, mejor en mía ando recuico, a poner el trabajo de pues minta la hora ahora plata mi se va a caer price torito después me 18 millones. No, tengo ahí se te la moria jura yuga. Apenas por y va vetendo otra vez tengo ya pues. Ando to pai va vetendo solo se me na moto me documentado agora. Amela y en juego Picasso o ya pues. O ya pues y picadito, no es gaseosa mía. Ahora no hay más. Sí, juega peguaisa. Gaseosa. Fui a jugar tepe, no juega peguaisa. Pero hija, amo otros andar, menos no es la so. Onde a pô almoçar e quai e o toite abo em quai no rega cegosa abo da so minha ape onde vamos outro andar por inte quai la grande sí de plata sí te ahora algún fiscal go IBM alguna cosa o algún fiscal ape y explicaba bien para la no este ahora ni sin nada que ver está ahí cogí güey
Hacen cuáles son porque se vende. Sí, se ayuda a grupar, se hace a habitape. Ayuda con el vecino, lo que hace a ambi, o chutan, porque el vecino me anda pão. Oye, avisar, se ayuda, se hace apenas se ve. En la frontera entre Paraguay y Brasil se trafica de todo un poco, pero atención con esto, porque la Receita Federal brasileña incautó una carga de 148 kilos de cabello humano, presuntamente de origen paraguayo, durante un control realizado en São Miguel do Iguazú, en el estado de Paraná. El procedimiento se realizó cuando los agentes abordaron un automóvil conducido por un ciudadano brasileño. Al inspeccionar el vehículo encontraron esta gran cantidad de cabello humano distribuido en maletas y bolsas plásticas, tanto en la baulera como en los asientos posteriores. El valor estimado de esta carga de cabello humano está evaluada en al menos $1 millón, equivalente a 1.160 millones. 1.160 millones de guaraníes. El conductor presentó 2 documentos fiscales emitidos por su propia empresa y manifestó ser dueño de un salón de belleza en Foz de Iguazú. Según su versión, había comprado estos cabellos de personas que acudían directamente al establecimiento para venderlos y también de clientes de su negocio. El hombre declaró igualmente que pretendía transportar la carga hasta Londrinas, donde intentaría comercializarla con comerciantes locales, mientras que el destino final de las ventas sería el estado de Sao Paulo. Damos seguimiento al caso de Nilsa, una víctima más de un presunto caso de feminicidio. Está Eunice Riveros trabajando con nosotros para actualizarnos. Está en la zona donde se había dado también este hecho. ¿Cómo te va, Eunice? Buenos días, compañeros. Nos encontramos en el barrio Anaí de San Lorenzo para seguir ampliando sobre esta información en donde ayer se registró un supuesto caso de feminicidio donde termina la vida de una mujer de 26 años fallecida y un hombre de 30 años aprendido. Estamos hablando exactamente de Nilsa Raquel Brites Garay, que según el reporte policial fue encontrada dentro de una de las habitaciones de esta vivienda que estamos viendo en imágenes. La policía llegó a este lugar luego de recibir esta alerta. Al ingresar, los agentes encontraron también al presunto autor Cristian David, quien se encontraba junto a la víctima y tenía en su poder un arma de fuego. Estamos en el lugar de los hechos y en este preciso momento se encuentra el padre de la joven, que quedó muy conmocionado ante esta situación y por sobre todo dolorido, y pidiendo también justicia por la vida de su hijo, y específicamente también esta situación que él decía le parece bastante raro porque ella ya vivía desde hace 3 años en este lugar y con esta persona que estaba relacionado, Aníbal Frittenbach. Ella para él. Más o menos. Va en de la oikoa ko ape haikuera oima están ahí cuál es necupente más ahora en la policía o en la estafador ahí pues entonces que orero estafador sabe los enoya ni manda era pues identifica por oreja orengo ape guape o gallara Rodrigo o Joma y la oga esta vez más según la será ayer la vez que veía pretendo ir eco ayer eco abre la casero cuaco oga porque pega policía ahí ve tipos entonces que ojo el trabajo pues para eso y cargo de cuaco oga está ahí un vacío recoge yo Pepe y tajiramina ya pontumo y abuelo y couje y hando y cuai lo mando más a la hacer allí lo cuai y se ve va gente y cuai ni el saja comita cari escuela poco tiempo para ver con relación escuela o mombe un debe algo no mombe wimba este cuai la tranquilo y te digo 16 días voy con bebé 8 a 10 días la hoja güeyna y la 16 días hoy corren 10 en aquí ay puede co ahí ojo no ahí linda y por imba este Nina ahí yupeja según la igual hacer la arma para muy la liga según la será yendo casi ahí la recoger la arma apetito no casi ahí se recoge completaba ahí mi ogabe eso vende y puede pea eso es no tengo cabeza eso es porque no hay pues las plata eso es con coqueseo minta eso liga para ahí pupa cocueve eso entonces qué en lo casi ahí la recoge hacen pea hoy puruja o güeruja
posiblemente Icatú oime Osoró subí. Porque calibre 32, palabra mayor, la 32. Habré comentado. Posiblemente ese familia cuera, haremos igual su senda, haré la igual, pero juego guantes igual su pero usted no consumir en baebero, picar la cerveza en día y calidad para este en bae, pero sea por ir en baerupe escuela y costilla aparte, no resco en baebe. La UPB, por ser dos familias, areco pele y para hueve será, areco otro mayor hospital con el sirve, dos a pedir mi tacuñando ya de correja. Entonces, ¿qué? Escuela es Ivo, hija, cuando poco y guape. A ver, Ivo, y tipo drogadito, Eva alquilaco oga ojeta ahora más ese será yo alquilar primer ella o mandar a ver. Pea la cotilla tu ya samín ya llamó para ella o alquilar cuaja ella jañón te jacuera ico. No, oico la dueño, oico ve mi tacaria ve bucuso, o pea una monta en vapo ahí nada, a pea la pasillo, con la cocina, a pea ve la, cuál peoñe no, o hija cuela a partir de las 6 más o menos, a pea la dueño, a pea la, oye yo fui super. Esa la pejendu más pejamos ahí. Película en que se dormitorio, se primoni. Pues ya ron tu la moca. Juse agua pega muy bien. A ver mañana esa la ya pues eso. Pues dice no yo hice, yo puleña. A veces ya esa mala arma. Muy mala arma, eso es esa mala arma. Allá mañana entonces agarré el arma. Yo soy personal policial. Lo primero uno tiene que asegurar el arma. Si no me puede herir a mí, le puede herir a él. Y que entonces yo capaz de dejarlo. O si no, oye suicida. ¿Y por qué? Por el disparo. Si no, yo escuché el disparo. Si yo estaba acostado, saqué viendo películas. Pero tenía armas, solía tener. Me voy con Apecuri. Yo estaba ahí, yo estoy de reposo. Pero ¿este hombre tenía arma o agarró tu arma? No, yo ni sabía que tenía arma. O sea, ni las armas a veces. Y solían discutir. Pero el tipo tiene antecedentes, ¿lo? Acuera, hoy cobaín de gente, de la gente donde hay mea. Nunca ando con Ibaí. No, se nos enduía ni yo discutido. Y es más, mi hija siempre viene a compartir con ellos. Y los dos son, ¿cómo se le dice? Tío para ella. ¿Vos le viste consciente, bebió algo o consumió algo según tu parecer? ¿Cómo le viste? Estaba choqueado él. Después ya, oye, pues imagínate, ya socorro más allí. Das ahí, o sea, ya posee Rodrigo la ya pues. Ojo, ¿dónde se guijis? Dando a entender que hubo una discusión previa. Eso no sé, no escuché yo. Íbamos a escuchar si había discusión. Sí, ellos recién llegaron al trabajo. ¿Ellos tienen hijos? Pero no. Acá vamos a muy tela. Oye, puta, y nada. Oye, bebé, te mi puru entre o preparas y no llegó. ¿Ellos no tienen hijos? O... No tienen hijos. Pareja sin hijos. Don Ha, entonces, dende y cuaya vein baebeja, cuera hoy cobaí, pando y cobaí, hoy pete inconveniente. No. No hay pori. No hay cobaí, no hay pori, ni un momento la wea. Cuando anda hipota, se ve que oye ya pete investigación a. Ya pete investigación a la. Todo este caso pete pena la humedecea, porque yo ahí la trabajo. O para hacerse a Yeurea, justicia, o para la Yeurea, porque se haya por una justicia propia, no hay que tomar ahí. Se no hay capacidad. Declaraciones de Aníbal Brites, compañeros, en este lugar se dio el hecho en donde termina falleciendo esta joven de 26 años y el padre pide también junto a sus familiares que se hagan
que se haga justicia y por sobre todo también que él quiere entender qué fue lo que pasó exactamente para que este hombre, Cristian, de 30 años, reaccionara de esta manera. Ahí está, Eunice, vamos a darle el seguimiento a este caso. Reiteramos que a las 2 de la tarde empieza la autopsia en la morgue judicial y por supuesto en la Fiscalía, que seguramente en las próximas horas va a presentar imputación contra el principal sospechoso. Gracias, Eunice. Los obispos que integran la Conferencia Episcopal Paraguaya, preocupados por la corrupción pública, por la situación crítica de la salud pública y del IPS, pidieron hablar con el presidente de la República, reunión que terminó hace algunos minutos nada más. Fiorella Aveiro está en el lugar, está hablando el señor Pedro Cubilla, el obispo. De que es el tercer año de gobierno del Estado para que el acercamiento o debió ser antes. ¿Cómo evalúan ustedes como iglesia? Nosotros no estamos ni para prolongar, ni para ayudar, ni para dañar a un gobierno. Entonces, eso, hay un contexto político, pero nuestro encuentro es parte de algo que debería estar periódico. Política de Estado, ¿no? Eso, como hablamos como representantes del Estado, no estamos tan preocupados. Creo que cualquier fecha que hubiéramos elegido, la gente nos iba a criticar y decir ¿Cómo se retiran de esta reunión? Y como ahora nos toca como conferencia hacer una evaluación y después decidir de qué forma vamos a continuar esos encuentros y conversaciones. ¿Esperan que darle continuidad entonces? Yo personalmente sí, pero soy solamente el coordinador del gremio y vamos a ver qué dicen. Si existe ese pedido de que esto tenga su continuidad, ¿verdad? Para que... Yo creo que al final hubo también un llamado desde que seamos pastores, y somos pastores también de altos funcionarios del Estado, están también en nuestra grey, y creo que tengamos un espacio para escuchar, me parece excelente. ¿Cómo se debe interpretar esto teniendo en cuenta que tenemos un Estado laico? ¿Cómo se debe? Buena pregunta. Yo no sé cómo responder, solo sé que hay disponibilidad de ambos lados y que la estamos como viviendo y aprovechando. Una forma de intermediar por la gente también sería... No es de ninguna forma una influencia extra constitucional de la Iglesia sobre la vida del Estado. Parte de lo que dice el titular de la... Para reiterar también, señor, se expusieron prácticamente las problemáticas, pero 2 horas no bastaron. Fueron saliendo también ya. Ni un día, ni una semana no va a bastar. Sí. No, pero de algunas cosas hablamos, sí. ¿Qué aspectos abordaron principalmente? Yo acabo de nombrar todos los... Estamos en vivo ahora para que... Sí. ¿A qué se comprometió el presidente? Que nada, un poquito, el tema salud un poquito, el tema emergencia nacional un poquito, protección del medio ambiente, eso. ¿Y qué respuesta recibieron? Eso no es como un pedido y respuesta. Ellos nos explican en qué situación están, ahora faltaría más trabajo profundo sobre cada uno de esos temas. Va a continuar, podemos decir que ahora empieza un nuevo trabajo. Pero no es como una mesa reivindicativa o eso, es una mesa de aclaración. Tal vez llegue a ser mucho más eficaz en algún tema el día que decidamos juntos de profundizar un tema. Hoy fue el primero
de tal vez más encuentros para conocernos y acercarnos mutuamente. Te escuchamos. Fiorella, una última pregunta para Monseñor Juvenville. Mañana se cumplen 3 años del gobierno de Santiago Peña. Él, como presidente de los obispos, ¿cómo califica la gestión de Santiago Peña, sus 3 años? Una última pregunta. Tenemos que leer. Bueno, ahora ya. Bueno, pero ya no lo dijo. Responder la última pregunta, ya escucharon. No va a bastar ni un día, dice, para describir todos los problemas que acusan a este país y que preocupan a los obispos. No bastará ni un día entero, decía. Eso significa entonces que realmente la Iglesia Católica Paraguaya está muy preocupada. Corrupción pública, falta de trabajo, la casi quiebra del Instituto de Previsión Social, la falta de medicamentos en los distintos puestos de salud pública, que debe millones y millones a los proveedores, por ejemplo, entre otras tantas cosas. La inseguridad, ni qué decir. O sea, Aníbal, Silvio, compañeros, hay problemas que venimos arrastrando de otros gobiernos, claro, pero convengamos que en este se potenciaron de alguna u otra manera y que venían prometiendo que no, que eso ya no iba a pasar, y es al revés. Se triplicaron o cuatruplicaron, y hay otros que nunca vimos en gobiernos anteriores, como es el tema de los medicamentos, por ejemplo, y esta deuda, y lo que ayer también Silvio marcaba con el déficit fiscal, que nunca vimos algo así, ¿verdad?, en otros gobiernos. Es más, el compromiso, el eslogan de este nuevo gobierno, gracias Fiorella, muy amable, gracias, decía, vamos a estar mejor. ¿Cuándo es la pregunta? ¿Quiénes están mejor? Unos pocos, ¿verdad? Unos pocos, por sobre todo aquellos que tienen directa relación con los hombres del poder. Sí, señor, y ahora ya se juega la segunda etapa de este partido. Vamos a ver cómo sigue este gobierno. Bueno, cambiamos de tema a propósito de la realidad nacional, la realidad en el Instituto de Previsión Social. Hoy el fiscal Julio Ortiz se constituyó en la sede central del IPS, Hospital Central, para hacer una suerte de verificación, para que él pueda constatar también de primera mano qué equipos finalmente proveyó la firma Neipar en este contrato que data de la época de Gubetich, allá por 2019-2020. Estos son los equipos de climatización que están almacenados bajo un tinglado allí en el predio del Instituto de Previsión Social. Recorrido que contó con la presencia del presidente del IPS, su equipo de primer anillo, y también estuvo presente el arquitecto Gustavo Masi, que alguna vez fue gerente de abastecimiento, bueno, gerente de infraestructura, mejor dicho, del Instituto de Previsión Social. Y él, para sorpresa mía y de varias otras personas seguramente, habló de que este contrato supuestamente con Neipar no era tanto los equipos de quirófano, sino lo relacionado al sistema de climatización para esos quirófanos. Escuchen bien al arquitecto Gustavo Masi lo que decía hoy ante las propias autoridades. Fue para un sistema de climatización. Los elementos que acompañan a la climatización son elementos de cerramientos y aberturas, cielo raso, más de eso no hay, para la culminación de los quirófanos modulares. Acá, lastimosamente, que es el ABC de la construcción, no se llegó a los estudios preliminares para iniciar la obra. No figura ni en el pliego de base de condiciones, ni tan siquiera la empresa se tomó el trabajo de hacer un estudio si la estructura del edificio iba a soportar la carga de eso que está hoy acá. Eso se llaman estudios, pero eso es lo básico. Eso es lo básico que todo lo que estamos en el sector de la construcción manejamos. Bueno, para complementar nomás, el arquitecto Masi estuvo un tiempo como director de infraestructura. También resaltó otro vicio de este contrato millonario con Neipar, en el sentido de que se llamó una licitación de mantenimiento y luego fueron agregando algunos otros títulos y se manejó con el departamento de mantenimiento nada más del IPS, cuando que debía manejarse a través de infraestructura.
y decía que se violentó la regla básica de la construcción, no se hizo ningún estudio preliminar, ni la empresa que fue a desmontar lo que había en el 7º piso. Ahora vamos ya a las imágenes justamente del 7º piso donde tenían que instalarse esos quirófanos. Tampoco hubo allí ningún avance, o sea que tuvo el contrato vicio de origen. Y esto sigue así y tampoco sabemos cuánto tiempo seguirá así. Este es el 7º piso. Este es el 7º piso donde tenían que montarse, donde después detectan de que esa condición estructural no representaba, o representaba, mejor dicho, un riesgo para el peso de los equipos de cirugía. La ingeniera Cecilia Rodríguez también habló, porque como descartaron esto, se habló de la otra obra en ejecución que se iba a montar en la planta baja, Amalia, pero ya repetimos lo que ya habíamos señalado semanas atrás. Allí descubren que allí está el servicio de imágenes de los resonadores y quedó así ese sector también del Instituto de Previsión, o sea, también inviable allí. Sí, y por eso, yo destaco sí lo siguiente. A ver. Que finalmente se va a conformar una comisión técnica. Eso sí, para cerrar. Sí. Pero déjame decirlo, Yeuma, y voy a sonar repetitiva, pero no me voy a cansar de decir lo siguiente. Me parece todo como muy Poncio Pilato. No, ahora todo. Impresionante. Ay, no, ese era de mantenimiento y yo soy de infraestructura, ¿cómo yo voy a saber? Lo cierto es que todos se iban ahí también y veían. Y si yo soy de infraestructura y está el de mantenimiento, no le voy a decir, che, ¿qué se va a hacer acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Si yo soy de infraestructura, en teoría yo soy más que el de mantenimiento, ¿verdad? O a mí no me parece eso en el organigrama. Está en un nivel superior a mantenimiento. Bueno, en el organigrama él estaba más arriba, el arquitecto Masi, pero él no sabe. No, él cuando se enteró de todo eso ya estaba renunciante porque tuvo un revés también con Huetich en su momento. Lo que yo quiero saber. A ver. No. Se habló de equipos de climatización nada más. Sí. Pero ¿dónde están los equipos para los futuros quirófanos? ¿Cuándo se va a hacer esos quirófanos? ¿De qué depende para que se hagan esos quirófanos? Y de esta mesa técnica, pero enseguida. Compartimos declaraciones de la ingeniera Cecilia Rodríguez explicando por qué también era inviable hacer el quirófano ahí en planta baja. Uno de los resonadores sería $250.000, mudarlo aproximadamente, y otro de los resonadores $500.000. Entonces estamos hablando de 750 millones, es decir, $750.000. Eso es uno de los motivos. El otro de los motivos es que esa obra ya quedó parada porque estaba pendiente de la adjudicación de, sería la readecuación y reinstalación de, un puesto de distribución de UTI que en este momento está interfiriendo para que pasen los camiones y se realice la obra. Ingeniera Cecilia Rodríguez, actual gerente de abastecimiento del IPS, reiterando la inviabilidad de los quirófanos ahí en planta baja. Esa obra está parada, así con los pilotes, con las columnas levantadas, arriba ni abajo. Y trasladar eventualmente los resonadores a otro sitio costaría $750.000 mínimo. También justo en ese lugar hay otro problema con el abastecimiento de energía eléctrica. Pero fíjate ahí, ¿cuánta plata ya está enterrada ahí con esos pilotes? No, mucha plata, claro. Forma parte de otra licitación también. Y Cecilia Rodríguez, otra también, Silvio, que cada vez que aparece, ella se está enterando que el papelito le llegó ahora y ahí ella se entera. Y es de abastecimiento. Es que sí, es un despropósito total el IPS. El fiscal Julio Ortiz dijo que va a requerir, ya tiene los informes que él pidió, las actas, las sesiones. Yo pienso que la otra semana se va a ampliar esa lista de imputados. Dijo que volverá a pedir más documentaciones por todo lo que encontró. Hoy lo escuchamos. Tengo documentaciones de lo que pedí, pero evidentemente vamos a seguir necesitando más y más documentos para poder seguir teniendo en cuenta. La imputación está abierta por 9 personas. Puede abrirse más o puede ampliarse más elementos que sustenten la imputación para la posterior acusación. Ya decía Aníbal, se va a conformar ahora un equipo técnico, van a hacer las evaluaciones y finalmente van a definir de aquí a poco, esperemos si se van a hacer y dónde se van a instalar los famosos quirófanos modulares. Son 14 quirófanos. Y bueno, pero si va a costar eso que marcaba, ¿de dónde van a sacar la plata si en teoría no hay ni un peso ni peso? Supongamos que el equipo técnico diga, no, acá no podemos construir. Séptimo piso ya no. Ya no. Acá abajo tampoco. ¿Y cuánta planta ya se enterró ahí? Y ahora vamos a lanzar otra licitación, vamos a sacar plata de algún otro lado, cuando IPS no tiene luego plata para construir 14 quirófanos. Mucha plata. Todo mal. Todo mal, un negociado.
como decía Silvio, esto es un despropósito. Crean problemas para seguir sacando plata a la previsional. ¿A tal cual? Así Plata y querer hundir, claramente. Bueno, seguimos hablando del IPS porque hoy el diputado nacional Daniel Centurión planteó la modificación del Consejo de Administración de la Previsional. Quiere eliminar la injerencia directa del Poder Ejecutivo. Siempre se dice que el IPS es de los trabajadores, de los empleadores y de los jubilados, pero el que termina imponiendo al presidente e integrantes del Consejo es el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué decía Daniel Centurión acerca de todo esto? Ante la Cámara de Diputados, dando entrada, es el proyecto de la reforma en la gobernanza del Instituto de Previsión Social, en lo que se refiere específicamente al Consejo de Administración. Así como hoy está establecido este Consejo, solamente sirve en el proceso de decisión de aceptar o rechazar una licitación y es secreto a voces de que este Consejo en todo este tiempo no ha cumplido el rol real de representar sectorialmente a los jubilados y pensionados, a los empleadores y a los trabajadores, sino se ha convertido en un organismo prebendario, en un organismo corrupto y en un organismo de extorsión a la máxima autoridad administrativa. Entonces nosotros hoy estamos divorciando esas funciones. El que administra, que es el presidente del ente, responde de manera civil, penal y administrativamente. Y el que representa va a tener la función de supervisar, de controlar y fiscalizar. Nadie niega que el IPS necesita de esos quirófanos para acelerar las intervenciones a los asegurados. Pero lo más urgente ahora es proveer de medicamentos e insumos a los miles de asegurados, que hoy en día desgraciadamente tienen que deambular de farmacia en farmacia y metiendo la mano en los bolsillos cuando de nada les sirvieron sus años de aporte. Y cortarle la mano a todos aquellos que roban los medicamentos y revenden ahí dentro mismo del Instituto de Previsión Social y en las afueras también. Jornada de juicio oral y público respecto a Hernán David Rivas por el caso de su presunto título falso. Así llegaba esta mañana en compañía de su abogada defensora. Después ingresaron referentes de la Fiscalía y del Tribunal de Sentencia. Hoy prestaron testimonio vía telemática 4 personas, 4 testigos, ex alumnos de la Universidad Sudamericana y hasta hay funcionarios de algunas sedes del interior y podemos decir que lo van hundiendo cada día a Hernán Rivas. Hoy, por ejemplo, uno de los testigos se llama Guillermo Gauto. Desde su vehículo se conectó al juicio oral y brindó algunos datos. No le conozco a este señor, solamente me enteré de él a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, dijo Guillermo Gauto que había iniciado la carrera de Derecho en otra universidad privada que se cerró y tenía que convalidar algunas materias, le otorgaron en la Sudamericana. Terminó en el 2015, dice que defendió alguna tesis también. Eran entre 10 a 15 los alumnos de Derecho en su clase, lo que él recordó. Compartimos entonces parte del testimonio del ex universitario Guillermo Gauto. La verdad que yo no le conozco al señor. No le conozco como persona ni en persona. Solamente ahora que por los medios de comunicación nomás yo le ubico, por decirlo así. Yo no llegué a contactar con él. Nunca tuvimos ni una conversación, nada. Yo no le conozco a él. ¿Era posible rendir 5 materias en un día? Y la verdad, si no, alguien muy superdotado, ni el superdotado mismo creo que no va a poder. La verdad que de mi parte no podría yo rendir 5 materias en un solo día. Y creo que nadie lo haría. Durante los exámenes que le cupo rendir, ¿usted en algún momento le dio al señor Hernán David Rivas? No, señora. En ningún momento.
¿Recuerda cuántos compañeros eran en su clase? Y 15 por ahí. 15 por ahí. No, él fue estudiante de Derecho, nunca luego le vio a Ríos, ¿verdad? De hecho, era de su promoción, por decirlo así. Claro, porque una cosa es ser compañero de facultad. Claro. Otra cosa es ser compañero de aula. Pero o sea, eran muy pocos. También el testimonio, parte del testimonio, Livio Díaz. Compartimos brevemente. El tiempo que le tocó concurrir a la sede de la Universidad Sudamericana en Luque, ¿usted le dio al señor Hernán David Rivas? Nunca. En cuanto a la asistencia a clase, ¿cómo se hacía el registro de asistencia? Y se llamaba lista, había lista. ¿Quién llamaba la lista? Los profesores. ¿Ustedes llegaban a firmar es lista o estaba el llamado verbal del profesor? Llamaba solo verbal. No, solo la vez que yo me iba solo verbal. Tampoco había un sistema informatizado para el tema de la lista de notas, por ejemplo, para la certificación de los estudios. Era un despropósito también el manejo bastante desprolijo de la Universidad Sudamericana. Por ejemplo, otro que declaró, y con esto voy cerrando, fue Elías González. Él era de Salto del Guairá, dice, donde solo estaba habilitada la Facultad de Medicina, pero igual le permitieron hacer algunos cursos para que él pueda terminar su carrera. También declaró Lourdes Jiménez Martínez, dijo que en Pedro Juan tampoco había carrera de Derecho, pero igualmente la universidad veía la forma, claro, el objetivo era meramente lucrativo, ¿verdad? De que algunos alumnos concurran a determinado curso a distancia. Días. Sí, curso rápido express. A distancia. Sí, señor. Desprolijidad total de la Universidad Sudamericana, cuyo decano fue, la Facultad de Derecho fue decano Euclides Acevedo y el rector. Sí, rector. Y el decano, el doctor Juan Rodríguez Kennedy. Sí, señor. Esto va a continuar en la próxima semana. Lógicamente, todavía tienen que declarar varios testigos. Y hablando precisamente de temas universitarios, en Paraguay existen unas 5.000 carreras ofertadas por universidades públicas y privadas, de las cuales solo el 10% de estas carreras están acreditadas, es decir, tienen el sello de garantía de calidad que otorga la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Desde el 2028, estas universidades deberán acreditar sus carreras ante la ANEAES, porque de lo contrario, el Ministerio de Educación ya no registrará ningún título de grado y de posgrado. Ante este emplazamiento legal, rectores de algunas universidades privadas están ejerciendo presiones para seguir postergando el cumplimiento de la ley. Ahí hay muchas cosas. Yo creo que hay un grupo de rectores, no hay que señalar a todos, hay gente extraordinaria, universidades privadas que están haciendo un esfuerzo, una inversión y un trabajo espectacular. Y hay otro grupo que tiene la característica de posponer. ¿Verdad? Entonces, hace 20 años está la ley de acreditación de carrera. ¿Ejercen presión política los rectores entonces de las universidades privadas, ministro? Siempre. ¿Ejercen presiones políticas? Le preguntaba al ministro. Siempre. ¿A quiénes acudieron estos rectores que intentan dilatar la acreditación de las carreras de sus universidades? Bueno, recurrieron al ministro Enrique Riera, quien durante el gobierno de Horacio Cartes estuvo al frente de la cartera de Educación y Ciencias. Bueno, según el ministro Luis Ramírez, en presencia, inclusive durante la reunión del CONES ante integrantes, rectores también de universidades, dijo y les pidió que se deje de estafar a los estudiantes y sus familias. Mucho daño le hace a nuestros alumnos tener universidades con carreras no habilitadas, tener títulos de carreras no habilitadas, inscripción de títulos que no sabemos sus condiciones. Ese es el verdadero daño, ese es el verdadero perjuicio. El perjuicio es para los jóvenes del Paraguay, para los jóvenes que con esfuerzo y sacrificio pagan una cuota y son estafados. Señores rectores, pónganse a la altura de lo que el Paraguay necesita.
Vecinos de los barrios Mocayatú, Salvador del Mundo y Madán Lins de Asunción denuncia que atraviesan desde hace aproximadamente 1 año y medio una crisis en el servicio del transporte público. La situación se agravó tras el cese de operaciones de la línea 16, estamos hablando ya de 9 meses atrás, dejando a numerosos pobladores sin una alternativa adecuada para trasladarse. Los afectados reclaman respuestas y una solución urgente a las autoridades de transporte. La ausencia del servicio obliga a los pobladores a buscar alternativas para llegar a sus trabajos, centros de estudio y también realizar actividades cotidianas. Muchos aseguran que deben caminar largas distancias o recurrir a servicios más costosos para movilizarse. Pues la necesidad de la gente es bastante grave. Quieren que pase cosas graves, ya no podemos más seguir así. Ya le conseguimos colectivo, le conseguimos la empresa, le conseguimos todo y encima ahora no quieren otra vez crear problemas por la falta, no quieren modificar el itinerario. Pero eso no se puede, es una falta de respeto. Nosotros siempre dijimos el itinerario del 16-2, el itinerario del 16-2, porque nos lleva al centro. Es gente que necesita locomoción. Yo creo que en ningún país del mundo se puede dar esto. Que nos tengan tantos meses sin locomoción y trámite burocrático donde se pase la pelota uno a los... A la Intendencia, Camilo Pérez presentó y participó en el foro ASU 2026, donde presentó sus proyectos para preparar la Asunción de cara al Mundial 2030 y los Juegos Panamericanos 2031. Destacó el impacto que estos eventos tendrán en materia de infraestructura y señaló que la digitalización será clave para modernizar y mejorar los servicios de la capital. Vamos a tratar de coordinar todo nuestro trabajo con las otras instituciones del gobierno del Paraguay, ¿verdad? Llámese Ministerio de Obras Públicas, ANDE, que tiene también una labor fundamental acá. El objetivo es que la ciudad de Asunción esté hermosa para el 2030 y para el 2031. Ese es, digamos, uno de los grandes desafíos que tenemos. Yo como amante del deporte, la verdad que quiero que nuestra ciudad luzca muchísimo para esa fecha. Tenemos que llegar al 2030 ya con una gimnasia de ciudad limpia, sin baches, muchos asfaltados nuevos. En el 2030 ya vamos a poder encontrar una ciudad hermoseada, con muchas plazas, con muchos lugares haciendo deporte. Si Dios permite, también iniciando grandes proyectos en la costanera, junto con el sector privado. Hablando de inversiones inmobiliarias, ¿verdad? Cosas que nos tocan el corazón, las cosas que nos golpean, la situación de don Esteban, un señor que vive prácticamente en el abandono y requiere de la ayuda de la gente y de la gente de buena voluntad, Amparo. Ser adulto mayor en nuestro país, lastimosamente, la mayoría de las veces, Aníbal, es sinónimo a desidia, a abandono y a marginación. Por sobre todas las cosas. Creces o seguís el rumbo de la vida tratando de sobrevivir en miseria, en situaciones tan pero tan indignas. Y esto es lo que duele. Ser abuelito en el Paraguay a veces es simplemente estar olvidado. Y lastimosamente en este país no existe una política de protección a los adultos mayores. Como decíamos, uno al convertirse en adulto mayor y mucho mayor todavía, sobrepasando los 70 años, y si no tiene familiares directos, uno vive marginado, abandonado y a su suerte. Sí, pero el caso de don Esteban justamente no es ese, porque lastimosamente don Esteban, de 71 años, pero que lo vemos muy venido a menos, ¿verdad? Está muy enfermito, está casi en cama todo el tiempo. Tiene 2 hijos, Freddy y Mirta, que según lo que dice la vecina, que es la que se encarga de cuidarle, de darle comida, no se hacen cargo sus hijos. Siempre, según lo que dice, viene a denunciar esta vecina que está desesperada porque ella dice, claro que yo le quiero ayudar y en la medida de lo que puedo lo hago, pero yo también soy mamá, tengo a mis hijos y no me puedo hacer cargo de una persona que necesita demasiados cuidados. O sea, se entiende la solidaridad, sí, pero esa solidaridad no puede ser al 100% cuando uno sabe
que esa persona necesitada tiene familiares que pueden justamente cumplir ese papel y con mucha más razón cuando se trata de los hijos. Don Esteban usa sonda y no tiene tanta noción del tiempo y espacio. Está muy delicado y tiene muchas situaciones que requieren de cuidado extremo. Eunice Riveros va a darnos más detalles de esta, hay que decirlo, Eunice, triste historia. Y ubicanos, ¿dónde estás? Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en Capiatá, en el barrio 6 de enero, justamente ante esta denuncia. María Elena Oviedo es la vecina que se encarga de este hombre de 71 años que, como bien mencionaron ustedes, tiene varias enfermedades de base y ella está con toda la intención de ayudar, pero ya también su situación se complica. Que tiene hijos a quienes también cuidar, pero la denuncia está hecha para que don Sanabria pueda vivir de la mejor manera. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes. Y como habrán visto en los videos, él todo el tiempo sufre de dolor de hueso, está lleno, encharcado de su orina, ya hace popó también por él, no se da tampoco cuenta más, y necesita a alguien que esté netamente con él, porque él se olvida de que él ya comió, él se olvida de que ya consumió algo y se olvida también de que se tiene que ir al baño, de que tiene que hacer sus necesidades y no tiene a alguien que le lleve así constantemente. Se olvidó ayer, por ejemplo, de que yo le preparé su desayuno, le traje, ya consumió y él se quiso preparar otra vez algo. Pero en la cacerolita donde él estaba preparando no tenía ni siquiera nada. Y él, gracias a Dios, pude venir a ver, porque estaba así humeando, porque a cada rato le vengo a ver como una criatura, ¿verdad? Que tenés que andar por él. Y vine a ver que se estaba humeando todo. Imagínate, si eso nadie va a escuchar, pues. Nadie va a escuchar, nadie va a saber que en cualquier momento se puede quemar hasta su casa. En su heladera no tiene nada. Él necesita medicamentos, él se aplica insulina, todas esas cosas. Y lastimosamente los vecinos, mayoría trabajan, hacen lo que pueden y yo también hago lo que puedo, pero no puedo entremeterme tanto a la profundidad y así. ¿Hace cuánto que te estás responsabilizando de él netamente? Y netamente desde este lunes así agarré esa responsabilidad, pero hace varias semanas que él estaba en esta situación y nosotros como vecinos anduvimos por él. Eunice. Vinieron sus familiares a vivir con él, pero no le hicieron caso y le dejaron otra vez. ¿Qué saben? Te están escuchando acá, compañeros. Sí. Señora, ¿qué se sabe específicamente de Freddy y de Mirta, los hijos de don Esteban? ¿Qué dijeron? ¿Ustedes pudieron hablar con él? ¿Se comunicaron con ellos para ver un poquito si es que le pueden venir a ayudar? Sí. Porque es un señor con sonda que requiere insulina, o sea, mucha dependencia. ¿Qué alegan ellos? Por lo que entendemos también tiene bastante. Algún, digamos, principio de Alzheimer, ¿no? Porque se olvida ya las cosas. Sí, ya tiene principio de Alzheimer porque él desvaría totalmente. ¿Y qué dicen los hijos? Totalmente. Y a su hija ya le había llamado, le había comentado por mensaje, tengo todo screen, de hecho, de la conversación que tuvo con ella, que ella se va a desentender de él porque ella también tiene su familia, su vida y cosas así. Y ¿así dijo? Su hijo sí que... Sí, tengo... ¿Tenés para mostrar, por favor? Tengo los mensajes. Porque son acusaciones muy graves. ¿Tendrías para mostrarnos ese mensaje donde dice que ella se desentiende de su señor padre enfermo? O sea, y ella sabe... Porque tiene ella también varios hijos. Pero ella le llegó a ver en estas condiciones, en la camita, que con su orina y con todas las situaciones. ¿Hace cuánto no le ve a su papá? No. Hace un tiempo que... Meses, años. Ella se desentiende. No, meses. ¿Y Freddy, su hijo? Y su hijo acá tiene todas sus cosas acá, pero él cuando viene de noche trae a sus amigos con él, viene pero para consumir, para tomar y cosas así, y le deja a él. Y el señor... Sí, y el señor...
Y el señor desvaría. Él algunas veces dice que no puede ni caminar, o sea, piensa que él está inválido, que no tiene ni piernas, que no tiene ni brazos y algunas veces le tenés que dar de comer. ¿Y su insulina quién le provee? ¿Quién la aplica? ¿Quién la aplica? Y su insulina, acá en Calle I, él se iba a hacer sus controles, sus consultas. Todo en Calle I y acá el centro de salud de la zona, las doctoras le vienen a poner bien su sonda, pero no tienen el medicamento, la posibilidad de ayudarle más de lo que ellos pueden. Hay que decir, señora, que... ¿Cómo se llaman los hijos, Amparo? Freddy y Mirta. Freddy y Mirta Sanabria. tienen que saber, y yo creo que amerita una intervención del Ministerio Público porque existe la figura del abandono. Sí, así mismo. Y hay que saber que si uno abandona a sus padres, a sus progenitores, a los hijos, es pasible de ser procesado por la figura de abandono. Si bien el marco penal es exiguo, uno sabe que un procesamiento penal puede significarle plata, puede significarle algún tipo de sanción, puede distraerle la atención. ¿Y qué mejor que ir a asumir esa responsabilidad? Así como papá o mamá dedicaron su vida en la crianza de uno, ¿por qué no devolverle esa inversión que en su momento hicieron nuestros padres por nosotros? Y no también, porque puede pasar a nivel inclusive que ellos aleguen, pues no sabemos la historia, pueden decir, porque nos ha pasado acá en la sobremesa, ver a hijos que han dicho, no, pero en su momento no estuvo para mí o me faltaron cosas, pero estamos hablando también más allá de, o sea, de la persona que te dio la vida, por ese hecho hay que honrarlos, ¿verdad? Pero aparte, estamos hablando de un ser humano que no tiene de nadie. Sí. ¿Verdad, Aníbal? Sí. Que no tiene nadie, que está enfermito. Que yo también tuve, sí. De hecho que yo también tuve mi papá que no era así, wow, que excelente, pero igual la palabra de Dios luego te dice que tenés que honrar padre y madre. Así mismo, ese es, exactamente. Y necesitamos sinceramente que sus hijos se acerquen, pero no nos hacen caso. Ya varios teléfonos usados para llamarle de todo tipo, de todos los medios. Creo que habrán visto también el video que había alzado en Facebook, porque es desesperante, porque hace varios meses nosotros nos encargábamos de él, porque hace 2 años que falleció su pareja, el señor, y él después se quedó mal. Y anduvimos por él, por su medicación, por todo, por su presión. Y estaba bien, él tomaba su tereré, comía, salía, caminaba re bien. Pero desde que vinieron a vivir sus hijos con él, pensamos que nosotros, ¿verdad? Obviamente, tu hijo anda por ti, vas a estar bien. Pero era lo contrario. ¿Quién le paga la cuenta de Ande? ¿Quién paga la luz, el agua, el supermercado? ¿Quién se ocupa de esos gastos de vivienda de este señor? Y como te decía, un tiempito nosotros así, él pagaba solamente así sus cuentas y después él se suplía con lo que nosotros le ayudábamos los vecinos. O sea, de caridad. Así le alcanzaba, porque es como que era solo, como que es solo, siempre le pasábamos así para su merienda, desayuno, almuerzo, todo así. Y entonces le daba para su tercera edad, le daba para pagar por lo menos un poquito de su luz y un poquito de su agua, que tampoco, ¿verdad? El gobierno se encarga de ellos, no cargarle con tanto eso a ellos, ¿verdad? Ahora, ¿quién cobra su tercera edad? ¿Quién va a retirarle la platita? ¿Él maneja su tarjeta o su hijo le arrebató? Él tiene la tarjeta, sí. Acá la vecina del frente se encargaba de cobrarle su tarjeta y traerle todas las mercaderías que él necesitaba. Pero desde que se encargó su hijo, él acá tiene su tarjeta en su billetera, pero ellos se encargan de cobrar. ¿Y cómo se hace? No. Sin la tarjeta. Pregunto, ¿verdad? Y él pide a gritos luego que se le filme para que sus hijos puedan venir a verle, porque él necesita, él quiere de sus hijos, él quiere seguro que sí. Estar mejor. Él quiere morirse o que sus hijos estén. ¿Qué te dice él cuando hablas con don Esteban, señora? ¿Qué te cuenta? ¿Se siente solo? Lo puedo acercar a él para que puedan ustedes escucharle mismo a él también. Nos gustaría. Eunice, por favor, ayudarnos con eso. Sí. Vayan, diputado.
Vai potaje. Ai, potaje va baitese. Bueno. Completo con hoja to fe va baitese. Y teso to fe va pasar de vitacuya. Va lo icotebe. Va lo hipotaba. Va pan de dónde hay cotevea la hipotaba. Ah, Va pa hipotaba en cotevea. estaba ahí potada con de vitacuya. Coanga ya caro para morena. Va ahí que todo yo voy a hacer agua con vitacuya. Se le derrama por toda la cama y todas las noches él está mojado. Él todo el tiempo está mojado. Su popó se hizo todas las 10 de la noche y él pidiendo socorro y no se dio cuenta. Y necesita que se le cambie, que se le ande por él. ¿Pañal él usa todos los días, señora? ¿De dónde se va? Pañal desde ayer que estoy tratando para poder hacerle, pero necesito a alguien que me ayude porque él es un poco pesadito también. Claro. Por acá no. Entonces también pedir a los televidentes, Aníbal. Ahí está el número. Está el número la para gente ayudar. Que quiera ayudar. Este número que estaba mostrando Eunice, el 0991-916-443, es de la vecina, es la señora que está hablando con nosotros. Sí, 0991-916443. Ese es el número para cualquier ayuda. También es mi alias. De cualquier cosa recibimos para él. De hecho que él también tenía un teléfono, un dispositivo, pero no tiene chip. Él tenía su número, él se contactaba con el centro de salud del barrio, él se contactaba con sus parientes y ahora ni siquiera tiene chip su teléfono. ¿Y qué pasó con su chip? Yo le proveí hasta el wifi así de casa y él no sabe tampoco y yo no sé, no sé. Y ahora no sé qué pasó de eso. Y habrán sacado su chip y introducido otro teléfono y vaya uno a saber qué se está haciendo desde ese número, ¿verdad? Ahora, señora, ¿él solamente tiene estos 2 hijos o tiene otros familiares? No, solo dos tiene. ¿No tiene de repente hermanos, primos, familiares directos? El señor tiene hermanos y por eso te digo, tiene hermanos, tiene primos en la campaña. Tiene varios terrenos el señor, pero no está pudiendo contactar con ninguno de ellos porque, como te digo, su teléfono no tiene ni siquiera chip. Y él trata todos los días hablar con ellos, pero él no se da cuenta que no tiene chip. Y yo revisé su teléfono y había sido no tenía. Y a lo mejor algún familiar suyo está viendo el programa y ahí contacta con usted para que se pongan en contacto. ¿Dónde viven los hijos? ¿Por ahí cerca nomás? Yo creo que en San Lorenzo viven. Mirta Sanabria y Freddy Sanabria. Sí, ustedes también los conocen, queridos televidentes. Si pueden ayudarnos a llegar a sus hijos y cuéntenle que sepan las condiciones precarias e inhumanas, indignas en las que está, en la que está este pobre señor que no se merece estar así olvidado. Tenés los screen para ver. Cuando la hija supuestamente te decía que ella se desentiende del papá. Sí, de hecho que creo que le envié a la chica de la producción porque mi teléfono está usando mi hijo ahí para distraerle a mi bebé también porque tengo criaturas también. Ah, ya. Bueno, perfecto. Pero yo tengo, ella me decía que tiene varios hijos y que ella no puede estar así, que ella también tiene videos e imágenes que él le trata mal a ella. Pero un anciano así, esta condición no puede pasar a mayores. Bueno, gracias por su gesto, por su nobleza y también la nobleza de los vecinos, también la solidaridad de todos ellos por asistirle a este pobre hombre. Gracias, Eunice. Gracias. Hasta luego. En este caso, Aníbal, ¿será que tiene una dirección la municipalidad de adultos mayores? ¿Tendría que? Debería haber, suele haber en algunas municipalidades, yo sé que algún había. programa de adulto mayor y que le pueda asistir de alguna manera. Alguien que vaya a cambiarle una vez aunque sea. Y dar notificación a las autoridades, ¿verdad? Para que inicie este proceso, digo yo, de abandono, porque todo hijo que deja a sus padres a merced son pasibles de eso. Así mismo.
la ciudad de Capiatá. Entonces, esta situación... Barrio 6 de enero. 6 de enero, de don Esteban Sanabria, de 71 años, que está necesitando con mucha urgencia ayuda del Estado y sobre todo de sus hijos.